Al leer la noticia de la muerte de Nietzsche, una fuerte piedad invadió nuestra alma. La vida y la muerte de este hombre tienen algo de trágico, algo que espanta y apiada. Nietzsche es un sediento de absoluto, un sediento de Dios, pero no quiso bajarse a beberlo en la fuente de la fe, y murió de sed. Una gran potencia que había en su espíritu le hizo soberbio, una gran potencia que había en su espíritu le hizo soberbio como no puede serlo un hombre. El límite de nuestra razón y de nuestros sentidos lo despreció y quiso comprender lo incomprensible, lo que hay que presentir y adorar con humildad. No vio la altísima dignidad que encierra esa humildad humana que puede orar trémula y ansiosa en su presentimiento de lo eterno. Negó todo lo que no comprendía e intentó crear un mundo a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Un hombre que quiere hacerse Dios. Tragedia terrible y grande. En esa es una tragedia su propia vida, una tragedia como aquellas de las cuales él hablaba en su primer libro, el libro que nos ocupa en este vídeo, El nacimiento de la tragedia, en el espíritu de la música. En esa desesperada génesis de su mundo, cuántas imprecaciones, cuántos tormentos, cuántos gritos desgarradores, cuántas carcajadas aturdidoras y cuánto esfuerzo. Buscando al hombre puramente humano, se le apareció primero en el paganismo, en su más alta expresión, en los trágicos griegos. Pero vio que desde entonces el espíritu humano había andado y creyó que Wagner era el trágico griego de hoy y se hizo wagneriano. Ni su sed de absoluto ni su espíritu potente y soberbio podían definirse dentro de una concepción meramente wagneriana de la vida. Y entonces su superioridad reniega al maestro de Bayreuth y lo ridiculiza por pedante y por limitado. Más le grita su sed de Dios y busca al hombre endiosado en la gran subida de savia del Renacimiento, en las maldades grandes y alegres de un César Borgia y en la humana omnipotencia de Napoleón. No basta, más, y busca el sobrehumano humano, y buscándolo entre la espesura de las ideas adquiridas, de las doctrinas hechas, de las religiones que le ponen todo cielo de por medio, maldice, destruye y avanza por la tierra despejándola de toda florescencia metafísica y haciendo brotar de ella bellezas y más bellezas que le van al alma y que muestra y esparce con portentoso genio ante los ojos deslumbrados del hombre de hoy. A quien desprecia en nombre del superhombre, a quienes desprecia esos hombres contemporáneos suyos, en nombre del superhombre que quiere formar y que ha de ser el sentido de la tierra. Pero ved cómo muestra a ese superhombre, no con calma de creador, no con la mansedumbre de la cual hablaba Jesús de Nazaret, de los mansos es el reino de los cielos. Es decir, todo el poder creador. No lo muestra con calma de creador, no con acento sereno de triunfo, sino con gestos descompasados, a gritos desgarradores, como para ahogar aquel otro grito interno que no se acalla y le dice, no basta, más. Es una impresión extraña y hondísima la que produce el libro Capital de Nietzsche. Así hablaba Zaratustra, así habló Zaratustra, el libro más importante de este filósofo. El esfuerzo que representa asombra, su poesía maravillosa
penetra hasta la médula. Su intensidad inquieta, su optimismo, lejos de saciar el espíritu, lo irrita y le da vértigos. Es el optimismo exasperado de un grandísimo poeta que quiere deslumbrarse a sí propio y a los demás con la hermosura de lo terreno para no ver el abismo de eternidad que le atrae. Y en sus cantos a la materia y al egoísmo pone todos los deliquios de un místico y todos los renunciamientos de un místico y todos los renunciamientos de un asceta. Afirma desesperadamente que ha encontrado todo su hombre, todo su mundo, y él mismo no puede creerlo. Y es que sin quererlo, confesar a quien busca es a Dios. Su gran tormento. San Agustín, que también buscó mucho a Dios, dijo en sus confesiones: alégrense los hombres, alégrense de su ignorancia y ténganse por felices de no poder hallaros, porque no hallándoos es como os hallan mejor. Pues vuestra grandeza infinita es causa de que les sea imposible el encontraros. Y si os encuentran según su imaginación y sus ideas, encontrándoos no os encuentran, porque su inteligencia finita y limitada no puede contener un Dios infinito e incomprensible a ella. Eso decía San Agustín. Por esto, el grito triunfante de Nietzsche, al manifestar que ha encontrado su Dios, estremece, y estremece más ver desfallecer al triunfador enseguida de su triunfo. Nietzsche desfallece en la locura y permanece atónito en sus tinieblas, que no son la noche oscura del alma, a la que sigue el amanecer del abrazo con la divinidad. Nietzsche desfallece en la locura y permanece atónito en sus tinieblas hasta que muere. Atónito en sus tinieblas hasta que muere. El mismo San Agustín que acabamos de citar y cuyo espíritu se enlaza misteriosamente con el de Nietzsche, en nuestro pensamiento ha dicho: porque nos has criado a todos para ti, para Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que en ti descansa. Descanso en Dios. Eso dice San Agustín. ¿Pueda el alma del desventurado filósofo alemán descansar al fin en él? Cierto que su soberbia fue como satánica y que destruyó mucho, pero él mismo dijo por boca de Zaratustra, él mismo dijo en su libro Así habló Zaratustra, esto: amo a los grandes despreciadores, porque ellos son los grandes veneradores y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Ellos son los grandes veneradores y son flechas del anhelo hacia la otra orilla. Y Nietzsche fue así, despreció muchas cosas por repugnancia a lo convencional, a lo mezquino, por amor a lo grande, a lo nuevo, a lo que mueve al hombre a las grandes empresas, a las altas empresas, en medio de grandes contradicciones que atestiguan su absoluta sinceridad. Fue sobre todo una flecha del anhelo hacia la otra orilla. Dios acoja en ella su alma, en gracia al grande anhelo con que le buscó, aunque fuera por caminos extraviados. Bueno, pues esto decía Joan Maragall con motivo de la muerte de Friedrich Nietzsche. Joan Maragall, el poeta catalán, que fue el primero, por cierto, que tradujo en España, supongo que al español o al catalán, el primero que tradujo las obras de Nietzsche, antes incluso de que éste falleciera, a finales de siglo. Bueno, pues os doy la bienvenida. Voy a continuar compartiendo mis reflexiones después de la lectura de este interesante artículo de Joan Maragall
voy a continuar compartiendo mis impresiones personales sobre la relectura que estoy llevando a cabo de esta obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Pues se me había cortado el vídeo en el anterior eh, que hice, justo cuando iba a compartir esta cita de Nietzsche. No se ha inventado cicuta, no se ha inventado cicuta que elimine el veneno heredado de Sócrates por toda la tradición occidental. No se ha inventado cicuta. Como ya hemos comentado, para Nietzsche Sócrates envenena el pensamiento occidental durante todos estos siglos. Esa es su perspectiva. La apariencia individual se amplifica y enriquece hasta convertirse en imagen del mundo gracias a la música dionisíaca. El fondo dionisíaco del espíritu alemán. En ese tiempo Nietzsche tiene idealizado ese espíritu, que lo liga a esa admiración por Richard Wagner y sus obras, ¿no? Que rescatan de alguna manera la tradición germánica, ¿no? De precristiana tal vez, en sus óperas, cosa que dejará de hacer cuando componga Parsifal, si no me equivoco, que será que es una evocación de la tragedia liberadora, redentora de Jesús de Nazaret. Eso va a irritar a Nietzsche y le va a confrontar con el gran músico alemán ya para siempre. La doctrina del gran Heráclito de Éfeso. A Heráclito, al igual que a otros filósofos presocráticos, lo admira Nietzsche, evidentemente, porque estos pensadores, de los cuales por desgracia no nos han llegado el grueso de sus obras, sino a veces solo unos fragmentos, estos pensadores pues no están contaminados, no están envenenados de esa cicuta, ¿no? A la cual de la cual hablaba anteriormente. Nos habla de esa montaña mágica desde la cual nos habla Schiller, desde la cual nos habla Goethe, desde la cual nos habla ese espíritu alemán que actualiza toda esa expresión dionisíaca de la tragedia griega. El mito nos protege de la música, el mito es verdad, el mito es fundamental, el mito nos hace elevarnos, el mito nos hace comprender lo que aparentemente está oculto para la comprensión, o nos facilita esa comprensión. No son cuentecillos caprichosos. El mito nos protege de la música, del mismo modo que aquel presta a esta su libertad suprema. El mito presta a la música su libertad suprema al mismo tiempo que nos protege de ella. La música es el lenguaje del arte por excelencia, por antonomasia. Así piensa Nietzsche. Por eso posteriormente dirá que no debería de haber escrito esta obra del nacimiento de la tragedia que apesta a Hegel, así lo dice textualmente, sino que debería de haberlo cantado. Y eso es precisamente lo que hace con su última obra. Así hablaba Zaratustra, de la cual muchos dicen que es la más complicada de leer. Yo creo que para la persona habituada a la lectura, a la lectura de novelas, de poesía, incluso esta es la más fácil de leer, sobre todo en esta edición de Juan Carlos García Borrón, con notas explicativas, con un prólogo donde nos habla de la vida y de las obras del filósofo. Tal vez sea la más fácil, porque en los demás libros aquí todo se presenta como un canto, aparecen personajes y todo eso facilita, es como si estuviéramos viendo una tragedia, está cantando
no está filosofando al modo convencional, no está especulando para dar frases brillantes, para enlazar frases herméticas, retorcidas, cosa que a veces, pues, sin que se lo proponga, le acontece con otros de sus libros, ¿no? Por lo tanto, yo a la persona, en contra de lo que suelen decir algunos docentes, para la persona habituada a la lectura, este puede ser el libro fundamental y el primero por el cual se puede empezar para conocer la figura de Friedrich Nietzsche. Bueno, también pues se nos habla de esa resurrección de la Grecia alejandrina que se da en el siglo XV, el siglo de ese siglo en el cual pues se va a forjar el Renacimiento. La patria mítica del espíritu alemán, la patria mítica del espíritu alemán que nadie crea que se ha perdido. Él en este momento pues es un tiempo de gran exaltación. La nación alemana se va conformando a lo largo de ese siglo XX, después de la caída del imperio romano germánico, que echó abajo el propio Napoleón. Esta nueva Alemania, pues con esos grandes autores, Schiller, Hegel, Schlegel, Hölderlin, Heine, Goethe, todos estos grandes genios, Beethoven, pues entusiasman a esa sociedad alemana, empezando por sus élites, a la cual pertenece Nietzsche, y tienen ese patriotismo, esa convicción de que Alemania puede recuperar, puede encarnar en sí mismo lo que fue el Imperio Romano, lo que fue la Grecia clásica, y va a ser un beneficio para toda la humanidad. Desgraciadamente, una distorsión del pensamiento de Nietzsche, pues lo llevaron a cabo los nazis en la figura principalmente de su líder, que no se puso a sí mismo allí, evidentemente lo pusieron otros miembros, otros admiradores de este Nietzsche también. Estoy hablando de Hitler, la distorsión y frivolización de este pensamiento, de este patriotismo, de este nacionalismo prístino de Nietzsche, trajo tantas desgracias para Alemania y para toda Europa. Bueno, nos habla del genio alemán al servicio de pérfidos enanos. Que debe ser cuando este genio pues no se expresa en toda su magnitud, en toda su integridad, en todo su potencial, porque entre otras cosas ha sido contaminado desde la perspectiva de Nietzsche por esa cicuta que no mató, que no ha sido eliminada de la historia del pensamiento occidental. Se nos ha perdido la música de la tragedia griega. Y es como privar de color a una obra pictórica. Es como si a las obras de Rubens, de Velázquez, de Buonarroti, de Leonardo, le priváramos del color. Y desgraciadamente eso es lo que acontecía en el siglo XIX, cuando no había los progresos de la imprenta de los que ahora disfrutamos. Pues muchas láminas que se vendían con estas obras eran en blanco y negro. Para ver una obra pues tenías que trasladarte hasta el museo, como hacía Vincent van Gogh, ¿no? Que andaba 200, 300 kilómetros para ir a un museo para poder ver las obras de Rubens, de Rembrandt,
o de otros autores al cual él admiraba. Entonces nos dice Nietzsche que el teatro convencional ya no tiene la grandeza de la tragedia, en el cual el principal elemento era la música. La música toca el corazón. La música toca el corazón. Creí que se había parado el vídeo. A veces pasa eso, ¿no? Que empiezas a hablar, a grabar un vídeo y no está grabando. La música, pero en cualquier caso, pues se disfruta la experiencia de... Pues a fin de cuentas estos vídeos pues lo hago yo para mí, ¿no? Porque hay gente que, desgraciadamente, la figura de Nietzsche pues es una figura que sigue estando idolatrada. Afortunadamente, en esta época, el perfil de los idólatras de Nietzsche tienen un nivel muchísimo más bajo. Son bastante grotescos, bastante superficiales, machitos, ¿no? Que están acomplejados y ven en esas afirmaciones, en esos exabruptos que lanza Nietzsche, ven una vía para compensar esa frustración que tiene en este amaneramiento social en el cual viven el común de los hombres. Y creen que la violencia, la agresividad, el individualismo extremo, es una paradoja, ¿no? Este individualismo, ¿no? Fijaos cómo al principio Nietzsche piensa que la expresión auténtica del verdadero artista, que es el verdadero hombre, se da sacrificando, superando, trascendiendo esa individuación. Y eso nos predispone para poder ser canales a través de los cuales se expresa el espíritu sagrado de la vida. Creando música, creando arte. Y como os comentaba, pues desde mi punto de vista, el perfil de los seguidores que idolatran a este filósofo hoy en día no es tan alto como el que se tenía en los años 20 del siglo pasado. Pues ya tenemos una experiencia bastante significativa de aquellos que distorsionan, adaptan, corrigen, malinterpretan las palabras de este filósofo alemán. La música toca el corazón, puesto que es el lenguaje universal que todos comprenden. Ich kann Deutsch sprechen. Si hablo así, pues pocos me entienden, pero si hablo, si comparto música, pues llega al corazón de todos aquellos que son receptivos. Si no llega a ese corazón, ya será problema de que esos corazones están cerrados, endurecidos, y no son sensibles a la magia, al poder, a la grandeza de este lenguaje universal que llamamos música, que crean las musas. Es el único arte que tiene como raíz el alma de las musas, la música. Recitado del coro parecido al recitado ritual del sacerdote católico. El canto gregoriano, ¿no? Ese es canto de... Por eso se canta en las iglesias, ¿no? No solo ese eso es música también. El misticismo religioso cuando se hace arte, lo hace a través de la música. Y eso llega al corazón de los fieles. Eso es lo significativo, no la palabrería, no los dogmas, no la doctrina, no la teología retorcida, no. La música llega, aunque sea en versión más superficial, ¿no? Tú has llegado a mi orilla. Aún así consigue ese propósito de llegar al corazón de aquellos que son receptivos ante el poder de la música. La agonía de la tragedia se llama Eurípides. Esto Nietzsche lo tiene claro, a pesar de que, como alguien comentaba, pues le gusta mucho la tragedia de las bacantes a Nietzsche. Llevó al espectador al escenario. Eurípides lleva al espectador al escenario. Es decir, lleva a esos sujetos segregados, comunes, vulgares, simples,
En lugar de estar ahí para ser receptores de algo que les ennoblece, que les dignifica, que les da una comprensión de los misterios de la vida, de lo sagrado, de lo eterno, se convierten, los lleva, los trinca y los pone en el escenario. Entonces se degrada eh, eh, la tragedia. Así piensa Nietzsche. Así se convierte en un mero espejo de su ordinaria cotidianidad. Entonces ya eso que veíamos desde arriba, que contemplábamos, esa representación, esa música que a través de sus ondas nos llegaba hasta el cielo, pasando por nuestras orejas, llenándonos de magia, llenándonos de inquietud, llenándonos de perplejidad. Todo eso queda eliminado y ya no vemos más que un espejo, como cuando nos miramos para afeitarnos por la mañana o para maquillarnos. Es vulgaridad, cotidianidad, no te va a aportar nada nuevo. Es recrearte en lo que ya se conoce, en lo que ya se da, en lo que ya se sabe. En una repetición hueca, que no es la repetición de los ciclos de la naturaleza, sino es una repetición como la del disco rayado, la del disco rayado, la del disco rayado, que siempre dice lo mismo. Pues eso es el nuevo teatro que ha destruido a la tragedia. Lleva Eurípides al espectador al escenario, convierte la tragedia en un mero espejo de su ordinaria cotidianidad, envuelto en el ropaje de gala de la retórica. Hay que disfrazarlo todo esto para que parezca algo grande, para que parezca que ese espíritu de la tragedia sigue vivo, sigue latente, sigue compartiendo su grandeza. Sin embargo, todo es un ropaje engañoso. Así lo ve Nietzsche, un ropaje engañoso debido a ese titiritero astuto que parece ser Eurípides. Y detrás de él pues está la inspiración de Sócrates con su contaminante cicuta que nos envenena a todos. Ese es el pensamiento, esa es la perspectiva que tiene Nietzsche. El quinto estado, el del esclavo, es el que ahora predomina. Y el esclavo se ha convertido en el rey de las artes. Y su pensamiento, su dependencia, su victimismo, sus artimañas retorcidas para presentarse ante sus semejantes como el perjudicado por ellos, esta manera de ser se va a normalizar. Así parece darnos a entender en Nietzsche. Un mal que viene de Sócrates. Sócrates cultiva la música, eso es discutible desde luego, ¿no? Sócrates es un filósofo muy importante, no dejó nada escrito, por lo tanto es difícil evaluar la figura de Sócrates. Si se distorsionan los textos y se ha hecho durante siglos de Platón, de Aristóteles y de otros grandes pensadores contemporáneos de estos, si se le distorsiona, si se le desvirtúa de manera retorcida para adaptarlos al pensamiento espurio de tal o cual otro pensador posterior, si se desvirtúa a estos autores teniendo sus textos, ¿cómo no vamos a desvirtuar a alguien del cual no tenemos texto alguno, porque no escribió? Y esto que digo de Sócrates puede ser dicho del mismísimo Jesús de Nazaret, evidentemente. Y evidentemente eso es lo que siempre se ha hecho y hoy en día pues también se sigue haciendo. De hecho, el propio Nietzsche distorsiona el mensaje de Cristo desde mi punto de vista. Sócrates cultiva la música, eh, es el padre de la lógica, aniquilador del drama musical. Sócrates es el aniquilador del drama musical.
Bueno, pues se nos refiere Nietzsche al socratismo infiltrado en la tragedia que pervierte la música. Insisto en esta idea. Apolo es el dios de las representaciones artísticas. El arte dionisiaco, en contraposición, descansa sobre la embriaguez, sobre el éxtasis. Apolo, el dios de la luz, el dios del sol, es aquel que nos ilumina, que permite que todo tenga sus formas. Todo se forma, todo se forma, gracias a la luz, gracias a Apolo. Pero la vida es mucho más que eso, evidentemente, es mucho más que formas, y hay un espíritu intrínseco en todas las cosas, en la oscuridad que tendríamos si no estuviera Apolo. Hay un espíritu que tiene que ver con el éxtasis, que tiene que ver con la embriaguez, esa es la palabra que usa Nietzsche. Y el matrimonio de ambos es lo que permite que se dé la tragedia griega. Al igual que el matrimonio de ambos permite que se dé la vida, permite que se dé el pensamiento, permite que se dé la relación. Las fiestas de Dionisio reconcilian al hombre con la naturaleza. Estas celebraciones paganas que incluyen la orgía, la expresión exaltada de los instintos latentes en cada individuo, nos reconcilia con la naturaleza. El esclavo se vuelve hombre libre. Esto es lo que libera al esclavo, no que lo suban al escenario o que lo bajen al escenario para que con su presencia y su mentalidad de esclavo contamine con esa cicuta socrática, contamine lo que en ese escenario se está representando y por lo tanto mate a la tragedia griega. Dionisio irrumpió desde Asia nos vino Dionisio, pero Apolo fue visto como exclusivo dios del arte. Apolo fue visto como el exclusivo dios del arte y por lo tanto fue ignorado, invisibilizado todo lo que simboliza la divinidad llamada Dionisio, Baco en Roma. El mundo apolíneo puso el yugo a los salvajes, supo domar a ese caballo salvaje, caballo al cual se abraza amorosamente y apasionadamente el propio filósofo alemán, como se nos cuenta en sus biografías. Apolo doma al caballo, a ese caballo salvaje, le pone herraduras, le pone todos esos ornamentos y todas esas... Ya comentaba en algún vídeo anterior que el caballo es el animal más maltratado. Millones y millones de caballos han sido ejecutados, esclavizados en las guerras. En una sola guerra, recuerdo leyendo la biografía de Bonaparte, se hablaba como en una sola guerra fallecieron 60.000 caballos. O sea, y seguimos torturando a los caballos, esclavizándolos. Hay que estar cuerdo para sentir ese dolor que le infringimos y darles un abrazo para ver si se nos puede disculpar, si se nos puede perdonar de todo ese mal que les hemos causado. Ya comentaba que por eso Jonathan Swift elige al caballo como protagonista de la última parte de sus viajes de Gulliver. El mundo apolíneo puso el yugo a los salvajes. También se nos habla de ese desenfreno sexual dionisíaco. La presencia de lo apolíneo y ausencia de lo más... y ausencia del
de todo lo que significa dionisíaco, o de gran parte de ello, provocan represión y degradación sexual. Bueno, esta es una aportación personal. Porque dice Nietzsche que el desenfreno sexual es algo dionisíaco, pero esto es discutible y con esto voy a poner término a este vídeo. Es discutible porque verdaderamente la falta de ese desenfreno, la falta de lo dionisíaco es lo que tiene como consecuencia una mentalidad represiva. Y entonces a esa represión le sucede ese efecto muelle que trae ese desenfreno, esa promiscuidad, eh, esa degradación, esa desvirtuación de nuestros instintos sexuales. Esa es mi perspectiva. Por lo tanto, este es un tema interesante para reflexionarlo. Bueno, pues por el momento me despido aquí. Seguiré hablando de esta obra de Nietzsche. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.